Amigas y amigos, bienvenidos. Yo soy Andrés, su host. Acompáñenme a descubrir el mundo de nuestros invitados. Bueno, bienvenidos al programa. Hoy nos acompaña Sergio. Sergio es el fundador y Managing Director de Vicenzo. Vicenzo.com es una boutique agency para el viaje de lujo. Perdón, la traducción de travel, luxury travel. Y está basado en Madrid. Sergio es un amigo que conocí en Dubái y cuando decidió, digamos, en esta ruta de emprendimiento, tuvimos varias conversaciones de qué era lo que podía hacer y cómo lo podía hacer. Obviamente, él es una persona que tiene una trayectoria amplia en esta área, digamos, de viaje de lujo. Trabajó antes, digamos, de montar su propia empresa en el Waldorf of Astoria, en Starwood y en otras empresas en Latinoamérica, en Europa, en el Medio Oriente. Y digamos que es una persona que nos viene a contar el proceso, digamos, del emprendimiento que tiene hoy en día y qué es lo que hace y cómo lo hace. Simplemente para conocimiento de la gente vamos a empezar por un lado de que nos explique qué es lo que hace exactamente. Pero bueno, Sergio, bienvenido al programa. Gracias, Andrés. Gracias por la invitación y sí, está muy chulo el podcast, así que por aquí estamos. Bueno, y Sergio nos acompaña, él es originario de República Dominicana, entonces a todos los oyentes que nos escuchan, por favor tengan en cuenta que una de las cosas que estamos apuntando es diversidad del lenguaje del español. Y no se preocupen si hay algo que no entiende, seguramente estaremos explicándolo en los show notes. Pero bueno, Sergio, empecemos. Yo creo que la primera pregunta que te voy a hacer, y es simplemente para que todo el mundo que nos está escuchando entienda bien, y es, Vicenzo, ¿cuál es el objetivo principal de Vicenzo? O sea, si tú tuvieras que explicarle a alguien que no tiene ni idea de luxury travel, que nunca ha estado, digamos, en un Waldorf of Astoria, ¿dónde está la razón de ser de Vicenzo? La razón de ser de Vicenzo viene en el hecho de poder conectar agencias de viajes de lujo, turoperadores de lujo que crean esas experiencias en diferentes destinos y esos destinos. Entonces, Vicenzo es el B2B, es quien conecta esos destinos, hoteles, villas, eventos que se enfocan en el mundo del turismo de lujo con las agencias que tienen esa clientela que puede conectar ese tipo de personas con los destinos. Entonces, nosotros en Vicenzo somos el intermediario entre esos dos canales. Y eso obviamente es una necesidad que existe porque pues no todo el mundo tiene la capacidad, digamos, de desarrollar internamente esta capacidad de conectar esas dos puntas. Me imagino que por eso es que nace esa necesidad de tener a alguien como Vicenzo, ¿correcto? Claro, por ejemplo, las compañías grandes, ya sea Marriott o, no sé, la Oficina de Turismo de Colombia o de otro país, etcétera, son ya organizaciones grandes que lo que hacen es que tienen oficinas pues, en todas partes del mundo para atraer esos mercados. Pero si, por ejemplo, tú tienes un receptivo en Colombia o en México que lleva a Latinoamérica, o tú tienes un hotel boutique o tienes una compañía de villas de lujo, tú no vas a tener una oficina en Europa. Entonces, contratas a Vicenzo para ser tu representante y tu cara en esos mercados. Y nosotros nos especializamos en el mercado de España y de Portugal, que son mercados nicho, pero que han ido creciendo a través de los años y que tienen mucho potencial de crecimiento. Ahí está la cuña para la gente que tiene un hotel boutique en Latinoamérica. Le pueden escribir a Sergio. Pero antes de llegar a Vicenzo, y quería dar el contexto para los oyentes, porque obviamente viajes de lujo no es una cosa que uno ve en los medios de comunicación todo el tiempo. Y lo que quiero devolverme un poco es, Sergio, llevas toda la vida en esta industria. Sí. Claro, en todos los hoteles. Y la pregunta que yo me hago todavía después de haberte conocido y hablar varias veces es, uno, ¿cómo se interesa en esta industria? O sea, originalmente vivías en República Dominicana, obviamente República Dominicana es un lugar turístico por excelencia, por su ubicación en el Caribe, pero Sergio, ¿cuánto
when did the travel bug bit you, basically, en este tema para meterte en los hoteles y cuál fue tu primera experiencia, si quieres contarnos por ahí. Pues en realidad todo viene de mis padres. Yo soy de madre holandesa y padre dominicano, pero mi padre fue atleta de baloncesto a nivel nacional, entonces viajó por todo el mundo. Entonces siempre, desde que yo era pequeño, contaba historias de destinos, que Praga, que la China, que esto, que aquello. Y mi madre, al ser holandesa, pues yo me crié en la casa con una educación muy, muy europea. Entonces, de igual manera, ¿sabes? Mi madre siempre me contaba de París, de cómo era la vida en Holanda y tal. Y yo siempre viajaba a Estados Unidos. Y me encantaba esa sensación de viajar, pero también cómo entro al mundo de los hoteles es porque a mi madre le encantaba cocinar, le encantaba entretener gente en la casa, tener visitas, hacer, ¿sabes? Copas, todo tipo de ambiente, y encima ella era comunicadora en el mundo de la televisión. O sea, yo me crié en un mundo que si lo mezclas todo, pues te da lo que haces en hoteles, ¿no? Al final, los hoteles o el mundo del turismo, lo que hacemos es entretener a la gente. Y de ahí viene donde mis raíces desde pequeño me voy metiendo en el mundo hotelero. Luego, quien se convierte en mi padrino y que era un excelente amigo de mi madre, él tenía tiene hoteles en República Dominicana y se convierte desde una muy temprana edad, primeramente en mentor y segundamente en una influencia muy fuerte de meterme en los hoteles para que yo fuera conociendo el mundo hotelero. Y fue de llegar la primera vez y ya yo sabía que ese era mi mundo. A los 15 años ya yo sabía que yo iba a ser hotelero. No todo el mundo tiene esa gran habilidad de saber qué va a hacer a los 15 años. Pero entonces quiero devolverme un poco a tu madre y a tus padres, en realidad a los dos. ¿Cuál fue de las cosas que aprendiste de ambos? Y me estoy enfocando más en el tema de tu madre por una relación que hoy en día hago directamente, y es Sergio, digamos, cuando nos conocimos era el encargado de ventas de uno de los hoteles para los que trabajaba. Entonces, como que la pregunta es, ¿le sacaste a tu mamá habilidad para vender en esa época o aprendiste cómo recibir a un invitado de tu mamá? O sea, de esa época de tu vida, ¿qué fue lo que aprendiste en relación a hosting, basically? Porque eso era lo que hacían. Si te acuerdas de algo en particular. Sí, o sea, te puedo dar muchos ejemplos. Primeramente es que, aparte de la tarea que tenía que hacer en el colegio o en la escuela, mi madre mi hermana y a mí, nos ponía de tarea de leer un artículo en el periódico y hacerle un resumen. Como ella era comunicadora de televisión y tenía que estar al tanto de las cosas, pues ahí empezamos a entender un poco la comunicación y cómo mantenernos al tanto de todo lo que está pasando, que es muy importante en el mundo del turismo. Luego, claro, al ser comunicadora de televisión, se mezclan mucho los patrocinios y los eventos o ser maestra de ceremonia. Entonces, siempre estuvimos desde pequeños muy involucrados en ese mundo. Y de ahí empiezo a aprender a cómo se habla, cómo se comunica, cómo uno trabaja en cuanto, ¿sabes? Public speaking, por ejemplo, cómo uno se prepara, y la política del mundo del entretenimiento, con quién te tienes que comportar de cierta manera, qué tienes que saber de su pasado, de su vida. Y ahí fui aprendiendo un poco todo eso, que a un nivel comercial nunca te puedes imaginar esa edad que va a ser tan importante y tan buena escuela cuando llegas ya a cierta madurez y estás negociando a un nivel comercial. ¿Cuál fue tu primera experiencia de hablar en público? Porque este es un tema que ya salió en una de las entrevistas pasadas y la persona que nos acompañó en ese episodio decía que el miedo a hablar en público era el segundo después del miedo a la muerte. Entonces me causó bastante impresión ese comentario que nos hizo y quiero saber si tú recuerdas esa primera vez donde tú dijiste, ok, estoy enfrente de una audiencia que de pronto no manejo, y cómo lo manejaste, porque de pronto alguien que nos está oyendo dice, bueno, pues yo no tengo habilidad de hablar en público, pero pues es que nadie nace hablando en público. Entonces, ¿algo que recuerdes de esa época? Mi madre siempre nos hacía a nosotros hablar en ese tipo de cosas, pero creo que la primera vez fue en el colegio de pequeño, y recuerdo que lo que más asusta, yo no creo, a mí personalmente, claro, para mucha gente sé que es el miedo escénico, ¿no? De estar frente
frente a muchas personas. A mí eso nunca me ha causado miedo. Lo que sí me ponía siempre nervioso, y todavía lo hace hoy en día, es cuando escuchas tu voz a través del micrófono en las bocinas, ¿no? Que te escuchas y dices, es que así es mi voz. Entonces, ¿sabes? Estás como repitiendo ahí lo que tienes en tu mente y lo estás escuchando. Entonces, es mucho más, eso a mí siempre me pone un poco nervioso. Sí, ahora que yo estoy grabando este podcast, a veces, o las primeras veces que estuve escuchando las grabaciones de los episodios, era como mi voz suena muy extraño, como el feedback del audio suena muy extraño, así que puedo relacionarme bastante bien con ese tema. Así que ese fue el primer terror, ¿no? Sí. Oye, y voy entendiendo un poco de dónde va el interés o de dónde va naciendo este interés de Sergio por la industria hotelera. Obviamente, tu familia, los amigos de tus padres y tu madre tienen una gran influencia en eso, pero dentro del proceso que sigues en tu carrera profesional, porque yo creo que ese es uno de los temas, o sea, dentro del mundo hotelero puedes dedicarte, no sé, a la parte operativa, o sea, controlando que todos los procesos de check-in, check-out estén bien, que la interacción de los sistemas estén bien. Está la parte de la cocina en los hoteles que tienen restaurantes, y veo una de las cosas que encontré es que tuviste alguna experiencia en la cocina, y las experiencias Sí. en la cocina yo creo que siempre son interesantes. Cuéntame de esa experiencia en McDonald's Hotels, creo que fue el que vi, pero si tuviste alguna experiencia en cocina, ¿cómo te fue? Pues eso la culpa la tiene mi padrino. Mi padrino es primeramente increíble, es un chef increíble, tiene un talento para la cocina y así creció él su empresa, a través de meterse él mismo dentro de la cocina de su restaurante, y así fue que empezaron. Hoy en día, claro, son hoteleros, pero así empezaron él dentro de la cocina y su esposa haciendo el servicio, ¿no? Sirviendo a la gente, o sea que por ahí empieza lo de la cocina. ¿Por qué? Porque él siempre le gustó cocinar. Entonces, desde esa edad me tocaba a mí ver cómo él se metía él directamente a cocinar para a ser host, pero dentro de su cocina. Así era el host. Entonces, cuando yo llegué a hacer la primera pasantía, por así decirlo, ¿no? Unas prácticas en su hotel, a los 15 años, yo llegué pensando, claro, yo soy el ahijado del jefe. Yo llegué vestido como que yo iba a aprender directamente del jefe de la compañía. Y ese día me llegaron con un uniforme de lavaplatos y me meten en la cocina a empezar a lavar los platos. Y yo digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque si algún día tú decides ser gerente general de un hotel, pues si te toca despedir al chef o al que lava los platos o a cualquiera, tú tienes que empezar desde abajo para que tú sepas hacer todo trabajo en el mundo de los hoteles. Entonces, cuando me voy a la universidad en Suiza, luego me toca hacer unas prácticas, y había conseguido una práctica dentro de una cocina en San Martín, en un hotel de lujo en San Martín, en la isla holandesa, ¿no? En el Caribe. Y cuando le digo muy orgulloso que como buen mentor, le digo, mire, es que ya tengo mis prácticas, me voy a San Martín. Me dice, lamentablemente tienes que rechazar esas prácticas. Y yo digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque tú no te vas a ir hasta Suiza a estudiar para Yeah. volver al Caribe. Entonces me puso el challenge de que tenía que encontrar unas prácticas en el Reino Unido o en Francia, porque eran de los pioneers en cuanto a cómo se maneja una cocina. Traté con Francia, pero en ese momento no hablaba francés muy bien, y entonces me sale McDonald's Hotels, que no es McDonald's como McDonald's de Estados Unidos, es McDonald's, es una familia que tiene como 40 hoteles en el Reino Unido, y el internship que me tocó fue en un hotel que son 5 hoteles en un complejo. Entonces ahí me tocó trabajar en 7 cocinas diferentes. Y una pregunta, el trabajo bajo presión en la cocina, porque el ritmo de las cocinas siempre es muy pesado. ¿Qué te enseñó, digamos, esa experiencia? Porque fueron 8 meses que estuviste ahí, y cuál fue, digamos, las cosas que tú recuerdas que tú dices, ok, si no hubiera hecho eso, y obvio, si no hubieras seguido la recomendación de tu mentor y te hubieras devuelto al Caribe,
no sé, de pronto te hubieras enamorado de alguien en San Martín y te hubieras quedado ahí. Pero ¿qué fue lo que aprendiste ahí que you cherish, que todavía los resguardas, digamos, con cariño de esa época, de ese trabajo en cocina? Si es que hay algo, si no hay nada, tengo más preguntas, no te preocupes. No, claro que sí. Primeramente fue el cambio de irme a un país donde yo nunca había estado. En Escocia, obviamente, el inglés es muy complicado cuando llegas por primera vez. Entonces, eso fue un shock cultural que luego se convirtió, como ya tú sabes que he vivido en 8 ciudades en total, se convirtió en una pasión. Eso de poder empezar de cero otra vez es un challenge el cual disfruto mucho. Entonces, eso es una de las cosas que guardo una buena memoria de haberme dado la oportunidad de pasar por esa experiencia que al principio llegué llorando como un niño allá que me quería ir a mi casa, pero luego a los 8 meses me fui de ahí un hombre. Luego, esas cocinas me demostraron lo que es tener pasión, porque te pasas 16 o 17 horas en una cocina, pero estás trabajando con arte todo el tiempo, estás creando algo. Entonces, cuando tú ves desde el momento que llegan las cosas, el material a la cocina y cómo está la cocina limpia hasta que llega la hora de servicio y estás bajo esa presión y salen todos los platos y los clientes quedan satisfechos, ese proceso solamente lo puedes hacer constantemente si tienes pasión. Entonces ahí aprendí lo que era pasión. Luego, las recetas. Tienes que tenerla muy organizada al principio para aprender a cómo mejorar una receta. Nunca, gracias a Dios, no trabajé con chefs que decían, no, porque yo hago la carbonara de esta manera, o yo hago el tiramisú así, o el millefeuille tiene que ser de esta manera. No, era por las recetas clásicas. Entonces aprendí de dónde viene, pues, ¿no? Todos los chefs grandes, Gordon Ramsay, Marco Pierre White, todos estos que aprendieron a la antigua escuela. Y yo creo que fui parte de una de las últimas generaciones de poder aprender qué era la vieja escuela y cómo se crea esa disciplina. Y ahí hay un elemento importante de las recetas y es que, o sea, por lo menos los chefs que estás mencionando, ellos creen que hacer la receta tal cual como es su estilo clásico es lo que le da, digamos, el cuerpo, el sabor, el aroma a los alimentos. Y hoy en día, donde la innovación está permeando todas las industrias, a veces como, no sé, el tiramisú versión colombiana o cosas así, es algo que sí, creo que no se va a volver a ver en mucho tiempo. De pronto cuando nos reencantemos con lo clásico otra vez. Exactamente. Pero ahí entonces, y ya vas a entender por qué te estoy haciendo estas preguntas, porque, bueno, Sergio nuevamente lo conocí y una de las cosas que más me sorprende es su habilidad para ser buen vendedor. Una de las cosas que yo todavía sigo desarrollando. Soy todavía bastante tímido en ese tipo de áreas del conocimiento. Pero entonces quiero entender bien el proceso de cómo llegas a decir, ok, el front office y la parte de relación con el cliente es lo mío. Y ahí entonces me surge la parte de los bares. Cuando te toca trabajar en la parte del bar, conoces otro tipo de cliente. Y obviamente en la parte de cuando estás en la cocina, pues no tienes tanto contacto con el cliente directamente. Cuando pasas a la parte del bar, ¿cómo empiezas a desarrollar esa habilidad de manejar el cliente, que no necesariamente sea un cliente que siempre está sobrio, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos ahí que empiezas tú a ver como, ok, el contacto con el front office y con el cliente me gusta? Si es que hay algo, ¿no? Porque si no hay nada, también I can go to the next question. No, lo del bar incluso viene por antes de eso, que fue, yo llegué primero a front office y luego volví al mundo de alimentos y bebidas en cuanto a los bares. Entonces, ahí llega la segunda experiencia, que fue en el sur de Francia, en Niza. Y por lo que te comentaba antes, ¿Puedo hacer una pausa ahí? Sí. Le hiciste caso a tu mentor, ¿no? Conseguiste 2 pasantías en donde él te había sugerido, ¿no? Yo me quedé empeñado en que tenía que conseguir una pasantía en Francia. Entonces, era o sí o sí. Y la logré, te lo juro, ya cuando no tenía ninguna otra opción y me iba a tener que volver a República Dominicana a hacer una pasantía en República Dominicana. Coincidencialmente, estaba en Niza de vacaciones con un amigo y me llega un correo de la universidad diciendo que acaba de abrirse una pasantía en Niza. Y yo ya ahí tenía, creo que, no, lo de vendedor, creo que nací con ello.
llamé a la persona de contacto, pedí por ella en recepción y le dije, mira, mi francés no es muy bueno, pero estoy aquí en Niza y es exactamente lo que me interesa. Entonces, me puedo pasar mañana a que me conozcas en persona, tener una entrevista, a ver si te interesa. Me dijo, bueno, pásate mañana, nos tomamos un café. Y efectivamente ahí conseguí las prácticas en Niza, en el sur de Francia. Entonces, ahí es donde empieza a surgir lo que me gusta vender. Yo estaba como ayudante solamente en la recepción, pero la recepción trabaja en hoteles pequeños, trabaja de manera muy cercana con upselling y también trabaja con el departamento comercial. Yo veía primeramente la vida que tenían los de comercial comparado con los de alimentos y bebidas o los de front office, me llamaba la atención, pero también porque requiere otro tipo de inteligencia, ¿no? Ahí tienes que mezclarlo todo, lo personal con los números, con estrategia, con mercadeo, y ahí me empieza a llamar la atención. Pero me dan la oportunidad de ser el conserje. Y ahí empieza lo de las ventas. Empiezo a irme a todos los restaurantes, a conocerlos directamente. Mira, cuando te llame de este hotel es que soy yo, pero ya me conoces en persona. Entonces empiezo a recomendarle mucho a los clientes los restaurantes que ya yo había probado. Y a través de eso, pues me empiezan a dejar unos reviews excelentes, me empiezan a dejar unas propinas loquísimas y ahí me empieza obviamente a interesar ese mundo muchísimo más. Y ahí llego en esa pasantía y me empieza a interesar lo del mundo de comercial en hoteles. Un segundo, quiero Sí. solo hacer énfasis en un tema y es algo que Sergio sobrepasa rápidamente, pero son dos habilidades separadas. La primera de lo que en inglés se llama cold calling y tomar la iniciativa de contactar a la persona que publicó la pasantía. Yo creo que es una de las grandes habilidades tanto de los buenos vendedores, pero también de la gente que está emprendiendo. Y una habilidad no tan común, o por lo menos no que yo haya visto, pero que Sergio la tiene muy, muy innata y creo que ni se da cuenta muy bien, es lo que son ser un conector, un connector de personas. Y es, si ustedes escuchan su historia y él dice como, no, bueno, yo empecé a recomendar a los restaurantes, pero no todo el mundo tiene esa sensibilidad de salir, buscar, contactarse con los restaurantes, hablar, me imagino, con, no sé, el administrador del restaurante, ir a la cocina, probar la comida del más. Como que generalmente, y hoy en día que están todos los reviews, la gente lo que hace es que se sienta y recomienda los top 5 no sé, de TripAdvisor. Sé que no es un buen punto para luxury travel, pero yo creo que quiero resaltar esos dos temas porque de esto se trata el podcast, ¿no? De extraer este tipo de insights de estas cosas que Sergio hace naturalmente, como hacerle caso a su mentor, que para eso es un mentor, para que la gente que quiere emprender de pronto pueda aprender de la gente que nos acompaña. Ahora sí, te dejo volver el bar y esas experiencias tan agradables en el mundo del alcohol. Perdón. Antes del bar, voy a hacer un paréntesis porque tocaste unos temas muy importantes. Primeramente, lo del cold calling. Es esencial para un emprendedor no tenerle miedo al cold calling. Y el problema de por qué a la gente no le gusta cold call, que también ya eso es una práctica antigua, pero en realidad todavía te toca hacerla bastante en el mundo que estamos ahora. La gente tiene miedo a que los rechacen, pero en realidad, si le quitas el miedo al no, lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Pero en realidad eso es tan difícil. No, ya ese te dijo que no, pero aprendiste, te quitaste el miedo haciendo el cold call y ahí vas mejorando. Vas escribiendo tu speech y poco a poco lo vas mejorando y te vas dando cuenta cuando empiezan a aceptarte las reuniones, empiezan a durar más las conversaciones por teléfono o en persona, que eso al final tenemos que quitarnos ese miedo y es el mismo miedo del miedo escénico. ¿Qué es lo que va a pasar? Te van a decir que no. Muchas veces nos metemos cosas en la cabeza que no son. La gente no se va a burlar de ti porque estés haciendo un speech. Te van a admirar por tener el coraje de subirte a hacer un speech. Esa es una de las cosas. Y la otra es lo de los mentores. Es sumamente importante porque a la edad que yo tenía ahí, era terco y maduro y se nos olvida que muchas veces los consejos de un mentor no es porque conozcan más el tema de, por ejemplo, de luxury travel.
porque tal vez, como ha cambiado el mundo tan rápido, tal vez yo tenga más conocimiento, pero esa experiencia en tomar decisiones complicadas, difíciles, decisiones que te llevan a cometer errores, entonces un mentor donde te ayuda es en ese lado, en mi opinión. Tú lo escuchas porque tiene experiencia en tomar decisiones complicadas. Y yo creo que ese es un punto que no había visto, pero ese es no sé, el futuro de lo que vamos a hacer las personas. Y es balancear la información que tienes de 50,000 inputs que uno puede tener en un día y tomar una decisión acertada, que en algunos casos puede ser una decisión muy sencilla de en qué mercado me voy a establecer, pero a veces es una decisión muy, muy complicada en donde, ok, tengo que hacer un recorte de presupuesto y tengo 20 áreas que puedo hacer el recorte de presupuesto. ¿En dónde puedo hacer ese recorte de presupuesto sin impactar, digamos, la operación del negocio? Exacto. Esas decisiones, nuevamente, toman experiencia y yo creo que es un gran punto el que estás haciendo ahí. Hay un decir que dice que la experiencia no se improvisa. Entonces, hay cosas que vienen con los años en relaciones personales, en relaciones de negocio, etcétera, que solamente por eso obviamente la gente le paga a un experto. ¿Por qué? Porque es experto en su área, tiene años de experiencia en su área y prefieres pagarle a un experto, ¿no? Que contratar 5 chimpancés ahí que estén. Está muy bien. Retomemos el bar porque me imagino que tienes un millón de historias buenas de esta época. Esta es una de mis épocas que en verdad la pasé increíble. Yo había tomado unas prácticas, una última práctica en un spa, en un hotel 5 estrellas, porque quería aprender lo del área comercial y a través de meterme en el spa podía poco a poco subir a nivel de ventas, porque te toca vender todo el tiempo en un spa. Ahí me fui otra vez en contra de mi mentor, que me decía que debería hacer otro tipo de pasantía, no en un spa, pero que me apoyaba, ¿sabes? O sea, él aprenderá, él solo. Y ahí resulta que mientras ya tengo la pasantía en el spa, abren esta pasantía en el Fairmont de Montreux, en Suiza, en un bar donde yo iba como cliente. Es un bar muy clásico, es un bar que tiene mucha historia. Por ejemplo, el Bloody Mary lo inventó la persona que creó Harry's Bar. Y la compañía de hoteles St. Regis ni siquiera puede decir que inventaron el Bloody Mary, porque el Bloody Mary se perfeccionó en el St. Regis, pero se inventó en el Harry's Bar por un bartender que se llama Harry, que venía de París, etc. Por ahí surge. Entonces, a mí, esa historia, yo soy muy de storytelling, y esa historia a mí siempre me enamoraba completamente de tener la oportunidad de trabajar en ese bar. También es el bar principal donde van todas las estrellas durante el Festival de Jazz de Montreux. Entonces, claro, ahí tuve la oportunidad de ver muchas estrellas famosas y ese bar era de muy alto nivel. Pero como es Suiza también, había todo tipo de clientela. Tenía desde los rusos y árabes Nouveau Riche hasta señores que tenían su whisky de hace 30 años ahí, ¿sabes? Y eso no te puedo explicar lo bien que me lo pasé ahí. Historias, principalmente George. George era el head bartender y tenía unos 30 años como head bartender ahí. Entonces, en el mismo bar. Ese señor te hace los mejores cócteles del mundo sin ni siquiera tener que medir nada. Okay. De él aprendí muchísimo, aprendí lo que es ser comercial, porque a él lo invitaban toda esta gente famosa a sus casas, ¿sabes? A tomarse una foto con ellos, primeramente porque él tenía mucho tiempo allá, pero segundo porque él era un diplomático y él tenía ese enigma, ¿no? Y esa personalidad de que he was a networker en ese sentido. Y aprendí de él el lado político, o sea que lo de las ventas, el upselling, seguía aprendiendo y desarrollando en un nivel de alimentos y bebidas. Y luego, cuando lleguemos a lo último que yo hacía, te explicaré por qué todo eso me resultó muy útil. Una pregunta ahí sobre el bar. ¿Cuál es tu cóctel favorito? Simplemente por curiosidad. Vesper. ¿Cuál? Vesper Martini. Ah, ok. El Vesper Martini Vesper es la única mujer de la que James Bond se enamora. Entonces, no sé si has visto las películas recientes,
pero lo que siempre se decía en las antiguas, de decir a dry martini, I shake and not stirred, Sí. no es la receta correcta del cóctel. En realidad, sí sale en Casino Royale, creo que por primera vez de las películas modernas, y es un cóctel que es solamente alcohol. O sea, tienes vodka, tienes gin, tienes quina lillet, y luego lo haces shaken con hielo y le pones una cáscara de limón. Y eso es todo en el cóctel. Te lo tienes que tomar sumamente rápido porque si no se calienta y estás tomando vodka y gin caliente, ¿no? Y Pero, veneno. sí, ¿para qué es perfecto el cóctel? Especialmente en el mundo comercial que yo trabajo, siempre lo pido y no me permito más de 2 porque es el pick me up perfecto. Si estás con una cena de clientes muy importantes y sabes que te va a tocar hablar mucho, estás nervioso, te tomas 2, estás en tu mundo. Es el pick me up perfecto para una cena de negocios. Está muy bien. Ahí vas escogiendo cuáles son tus herramientas para lograr, digamos, eh, eso, vender. Storytelling. Al final, cuando pides eso, que el 80% de las personas no van a saber lo que es, aprovechas y cuentas la historia de James Bond. Entonces, ya estás creando empatía con el cliente. Claro, y estás generando un espacio que antes no tenías, o sea, una forma de relacionarte con el cliente que antes, pues antes de que contaras la historia, no estaba. De pronto a la persona le gusta James Bond, de pronto no. Independientemente, tienes algo más de qué hablar, ¿no? Te puedes encontrar con esa persona en 6 meses, si le gustó el cóctel o si no le gustó, se puede acordar de ti por ese cóctel. Ok. Voy a probarlo, la verdad, nunca lo he probado, pero creo que hoy en Es día, fuerte, ¿eh? sí, hoy en día me tomo uno de esos y ya yo no voy a estar in the zone, sino creo que voy a estar al otro, al otro lado. Te hace lo que te hacen 4 cervezas Exacto. en uno. Sergio, yo creo que ya estamos llegando a la mitad de la entrevista y voy a cambiar un poco de dinámica y me voy a hacer un salto, digamos, a cuando empiezas a buscar la idea de montar lo que es Vicenzo. Y en esa época tú estabas basado en Dubái y trabajabas ya para Waldorf of Astoria, que para cualquier persona que no sepa mucho de viaje de lujo, por lo menos reconoce el nombre de las películas gringas y de la historia que tenía ese tipo de hoteles. Pero entonces quiero entrar, digamos, a esa época cuando estás viviendo en Dubái, que estás trabajando ahí. ¿Cuál es la conexión que empiezas a hacer de decir, ok, de pronto no quiero estar trabajando para otra persona por el resto de mi vida? O sea, ¿cómo se empieza a decantar eso y cómo empiezas tú a identificar la oportunidad de desarrollar lo que hoy es Vicenzo? Porque mucha gente cree que es como, sí, me levanto un día, pienso una idea, monto una página web and then it's done. Then they'll come. Yo creo mucho en lo que dicen, ¿no? De you are what you think. Y mientras más piensas algo, más fácil se te da, ¿no? Porque siempre lo llevas en mente y le sigues metiendo energía. Y yo siempre, no sé por qué, decía que quería ser emprendedor antes de los 30 años. Entonces, creo que detrás de mi mente siempre venía eso de que yo quería emprender algún tipo de negocio antes de los 30. Y intenté varias cosas, pero poco a poco mi persona y en quien yo fui madurando y me convertí fue ya al final en Waldorf Astoria, que ya tenía muchas ganas de hacer algo propio. Entonces, ¿cómo surge la idea? Pues leí un libro que se llama The Rules of Work, que para cualquier emprendedor que esté en ese proceso de que quiere emprender en los próximos 2 años y todavía sea empleado, ese libro es excelente para enfocarte en tu trabajo y ponerte tus metas a dónde tienes que llegar antes de take the leap of faith, ¿no? De lanzarse y emprender. Leo ese libro y de repente ahí me empieza a ir, los cambios que implementé a través de ese libro me llevan a trabajar muy fuerte, a romper, ¿sabes? Récords, a llegar a hacer mis presupuestos, a conectar con clientes mucho más maduros en el mundo de lujo, empiezo a viajar mucho más, la empresa empieza a confiar muchísimo más en mí y a través de todos esos viajes conozco una persona que hace exactamente lo que yo hago hoy en día, pero en el Reino Unido.
Y hablando con esa persona, ya me habían llegado otras oportunidades de trabajo que en realidad había rechazado porque decía es que no me relaciono con la marca, esto es exactamente lo que quiero, no sé si quiero tomar el riesgo y emprender. Hice varias entrevistas y esa persona me dice, ¿y por qué no consideras abrir una agencia de representación, como hago yo? Y no lo había pensado en realidad, pero siempre me costaba emprender porque es muy fácil para un hotelero venga del mundo de cocina o de bares, abrir un bar, abrir un hotel boutique, abrir un restaurante, abrir un guest house, tienen algo claro, pero cuando eres comercial, ¿qué haces como comercial? ¿Sabes cómo puedes abrir una empresa que no sea consultoría solamente a nivel comercial? Y ahí entonces me puse a pensar lo de la agencia de representación y digo, a ver, pero es que puedo hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo, pero para cuantos clientes se me pegue la gana. Y de ahí surge la idea de Vicenzo. Ok. Ok, o sea, fue una discusión que tú tuviste con alguien que ya estaba haciendo eso. En Portugal en el 2016, Ah. en un bus. Ok, ok. Y entonces ahí sí viene la pregunta, digamos, importante de, ok, ya tienes una idea de qué es lo que quieres hacer y cómo empiezas tú a trabajar esa idea. O sea, ¿qué fue lo primero que empezaste a hacer? Entonces, quiero montar una página web ya o quiero contactar a... ¿Sí me entiendes? ¿Por dónde empezaste para que la gente entienda cuál fue el proceso que hiciste para empezar? Empecé primeramente a hacer, mis estudios de quiénes hacen lo que yo quiero hacer y de qué manera lo están haciendo. Entonces empecé ahí a buscar a nivel internacional otras agencias de representación, en qué se enfocan ellos, en qué mercados, en qué tipo de cliente, qué puedo hacer yo diferente. Empecé a pensar mucho en mi experiencia, en dónde yo era experto, en dónde no, los puntos fuertes, los puntos débiles, y empecé por ahí, haciendo research principalmente. Entonces, después empiezo a pensar, claro, porque con toda idea, inmediatamente, si de verdad eres emprendedor, piensas también en los números, que es el miedo más grande. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer el modelo de negocios? ¿Cuáles modelos de negocios existen? ¿Lo hago con comisión solamente? Si lo hago con comisión no voy a tener entradas fijas, no puedo tener empleados hasta cierto tiempo, pero tengo low overheads. Si lo hago a través de cobrar un fee, qué tanto de fee puedo cobrar con mi experiencia, qué cobran los demás. Por ahí empezó todo. Es la parte inicial de donde empieza este negocio en específico. Ok, solo porque estoy tratando de buscar el libro porque jamás en mi vida lo había oído. ¿Es de Richard Templar? Sí, él tiene The Rules of Work, The Rules of Wealth, The Rules of Love, The Rules of Life. Los recomiendo todos, pero The Rules of Work fue a nivel profesional el que me chocó. Ok, no, jamás lo había oído. Por eso me quedé como curioso de eso. Sorry por la No, distracción. tranquilo. Listo, y entonces vas buscando los modelos de negocios que existen. Sí. Shit, llegó el momento, Sergio. Me voy a lanzar y voy a empezar Vicenzo. Esa conversación con la gente que te rodeaba, con tu mentor, que te ha acompañado, digamos, dentro del proceso profesional. ¿Cómo fue esa conversación interna que tenía Sergio? ¿Estabas asustado? I'm gonna lose my pants, my shirt, o estabas tranquilo de que, ok, sí puedo hacer eso? Y la gente que estaba alrededor tuyo, ¿cuál era la reacción que tenía? Porque muchas de las personas que emprenden generalmente reciben algún tipo de comentario como, ¿por qué vas a tirar tu carrera a la basura si ya estás como, y sobre todo tú que estabas como en el hotel de lujo, uno de los más importantes del mundo? Entonces, ¿cómo manejaste ese momento donde, ok, it's time to go con la gente que te rodeaba? Varios pasos. Lo primero fue que en una conversación alrededor de 8 meses antes de abrir, mi mentor, que ya tiene otros hoteles, yo en una conversación con él en República Dominicana en mis vacaciones, le empiezo a contar un poco la idea. Y me dice claramente, si tú abres esa empresa, yo soy tu primer cliente. Entonces, ahí tengo ya, primeramente, la seguridad de que tengo un cliente, número uno. Número dos, tengo la confianza, no solamente de mi mentor, pero en mí mismo de decir,
cómo ha cambiado la cosa en 10 años. Que ahora, o sea, confía ya tanto en mí que se atreve a ser mi cliente, ¿sabes? Y eso me dio mucha confianza en mí mismo de decir, vale, ya tengo algo que puedo vender, ¿no? Por ahí empieza eso. Entonces ahí empieza la estrategia de donde empecé a decir, bueno, ¿cuánto tengo que ahorrar para poder vivir un año en Europa? Vale, pues tengo que ahorrar tanto para poder lanzarme y que la empresa funcione, tener el capital de que la empresa funcione un año. Si en ese año no logro break even, o esa fue mi meta, en un año, si no consigo más clientes, si tengo que tirar todos mis ahorros, pues ya estaba en un nivel, como dijiste tú en mi carrera, donde yo tomé la decisión. Era o me iba a una posición más senior en el mundo comercial de hoteles, pero como vi que me llegaron varias ofertas, dije, este es el momento perfecto, porque ya sé que tengo esa experiencia, pero si ahora me voy como emprendedor y no funciona, lo mínimo que me va a pasar es que vuelva en el nivel donde estaba. Ese fue mi safety net. No tenía ahora mucho que perder ahí. Sí, o sea, tenía que perder porque en realidad todo depende de la perspectiva, ¿no? Para mí no tenía nada que perder, pero para otra persona dice, pero estás al punto de subir a la cima en el mundo de hoteles de lujo y ahora te vas a ir cuando estás a punto de llegar a la cima. Y yo lo veía como si ya estoy aquí en ese cusp, ¿sabes? Pues lo puedo hacer otra vez. Claro, y también es mucho más fácil apostarse a uno mismo cuando uno ya sabe que ya logró algo así. Sí. Y obvio, estabas en un momento donde no estabas casado, no tenías hijos, entonces pues era mucho más fácil decir, ok, apuesto en mí mismo y vamos para adelante que cuando una persona, no sé, tiene 2 hijos y lo que sea, y entonces ahí sí las dudas son diferentes. Sí. Solo por curiosidad, ¿tenías menos de 30 años cuando lanzaste Vicenso? Sí. Justo unos meses. Justo unos meses. Pero también tú hablabas de las personas y a mi alrededor lo que me decían, ¿no? Y todos mis colegas me decían, estás loco. Es que estás loco. O sea, lo vas a tirar todo ahora. Es que esto, vale, te deseo toda la suerte del mundo, pero no lo entiendo. Y otros amigos, un amigo en común, Julio, por ejemplo, me decía, si en 5 años no va a importar, ¿qué tienes que perder? Dale, vete, lánzate. O sea que tienes un poco de todo, ¿no? Y recuerdo también las conversaciones contigo que me decías también, y acabamos de conocernos, y me decías como, mira, hazlo medido, pero sí, inténtalo, que no tienes nada que perder. Entonces todo depende, el entourage, la gente con la que te rodeas, eso es lo más importante. Porque hay gente que te puede meter dudas en la cabeza que son innecesarias y hay otros que te pueden empujar ese poquito más que necesitas. Y yo creo que ese es un elemento que no hemos hablado nunca antes con la gente que invitamos, pero eso es un elemento súper importante y es siempre va a haber gente que lo va a apoyar a uno y siempre va a haber gente que va a decir que uno está loco en sus cabales y que va a echar todo a la caneca, y está en uno escoger a quién escucha, ¿no? O sea, si vas a escuchar a alguien que te respalda y que te apoya y que te va a decir ve por tus sueños, pues es mucho más fácil llevar el proceso. Claro, yo en este tipo de temas soy bastante más balanceado. Sí, hágalo, pero planéelo bien porque, y esta es mi experiencia personal, yo me lancé, monté mi primera empresa y no la planeé, o sea, I didn't think it through tan bien como pensé que la debía haber pensado, y al año pues ya estaba un poco quemado. También era que claramente yo no había trabajado muchos años en hotelería y turismo. De pronto, si hubiera manejado algún hotel, hubiera trabajado así sea lavando platos en un restaurante, hubiera entendido un poco lo difícil que era, pero decidí salir de una firma de abogados y montar un pequeño hostal de buenas a primeras pensando que eso era fácil, y esta industria sí que no es algo fácil. Entonces yo creo que por ahí va el tema importante. O sea, escoge bien a la gente que quieres escuchar, porque la gente que te está apoyando, pues le ayuda a uno a no desmotivarse. Sobre todo si ya tenías a tu mentor como your first client, creo que ahí tenías una prueba de la idea y del concepto que, ok, puede funcionar, ¿no? Sí, los rusos dicen que aquel que no se arriesga no va a tomar champán. Y o sea, lo puedes buscar de cualquier manera, no tienes que ser una persona que tomas alcohol, ¿no? Pero me gusta mucho ese decir porque en realidad, sí, si tú quieres llegar a la cima, pues tienes que arriesgarte, pero toma un riesgo calculado, que es lo que dices tú. O sea,
mídete bien, y yo no creo mucho en los business plans, pero sí creo mucho en los business maps, porque cuando haces un business plan, siempre lo tienes todo muy cerrado, ¿no? Esto es lo que tengo que producir este mes, estas son las proyecciones, etcétera. Pero yo creo más en hacer un mapa donde te ves el final, porque la trayectoria puede cambiar, y eso me ha pasado a mí completamente en el último año, de donde inició la idea a donde estoy hoy, black and white. Claro, y es mantener esa flexibilidad de decir, ok, quiero llegar a este lugar, pero de pronto el camino que voy a seguir no es A, sino que me va a tocar ajustarlo y hacer B, lo que sea. Sí. Yo creo que ahí viene uno de los elementos más importantes, y es cómo te vas ajustando a la realidad del negocio. Y hoy en día, digamos que está este tema de que puedes conseguir cualquier información en línea y puedes conseguir un montón de cosas. ¿Cómo estás abordando ese proceso de mantener a tus clientes contentos y prestar ese servicio? Eso que hace Sergio también, ese storytelling que vas y encantas como al cliente con una historia de un martini. ¿Cómo estás haciendo eso y cómo lo mantienes hoy dentro del negocio que tienes y cómo te vas adaptando a las solicitudes de tus clientes? Yo creo que el mundo se va adaptando ahora mismo en una manera mucho más divertida de lo que era antes, porque ahora todo el mundo se enfoca en este mundo, ¿no? En el mundo de la industria hotelera y de viajes, en la parte de experiencias. Entonces, mucha de mi competencia siguen trabajando a nivel comercial de una manera antigua. Y creo que está volviendo un poco a lo que era ¿no? los años 50 o los 80, donde era mucho más relacional. Entonces, ¿cómo he ido yo cambiando con el negocio? Que estoy constantemente siendo creativo para poder crear experiencias donde tú conectas mejor con el ser humano, en vez de estar solamente a través de correo, teléfono, sino de vivir una experiencia juntos. Y eso me está ayudando a traerle más negocio a mis clientes, porque el end client confía más en trabajar conmigo, porque tengo ese conocimiento y les doy esas experiencias. Me preocupo por quienes son como personas, no solamente por lo que me traen de negocio. No sé si if it makes sense. No, está clarísimo, y yo creo que ese es, sobre todo en este sector de viajes, ese es un diferenciador que además es difícil de replicar, pero una vez lo tienes, pues va a ser mucho más fácil mantenerlo, porque pues, o sea, la relación está, el contacto está, la persona está, y ya es una cuestión de que nuevamente Sergio haga lo que naturalmente le nace hacer, y te diferencias de, no sé, Airbnb Luxury, que por ahí vi el otro día que lo sacaron, que es netamente transaccional, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es un gran punto. Un ejemplo perfecto. Por ejemplo, uno de los destinos que represento es un cliente que lleva 11 destinos en Asia. Entonces, digamos que parte de su equipo de Tailandia decida que quieren hacer unas acciones conmigo en Portugal. Normalmente lo que haría la competencia es que diría, vale, pues vamos a invitar 10 agentes de lujo y los vamos a invitar al mejor restaurante tailandés de Portugal. Y vamos a hacer una presentación y van a probar la comida tailandesa. Eso haría mi competencia. Yo, aunque me parece una buena iniciativa, yo digo, a ver, la gente se enfoca en los 5 sentidos, ¿no? Y ahí es donde captas a una persona. En vez de tomar un restaurante de Tailandia, ¿por qué no tomamos un espacio como, tú acabas de mencionar Airbnb Luxury, ¿no? Luxury Retreats. ¿Por qué no buscamos en Airbnb alguna terraza, un penthouse que tenga una terraza, una bonita cocina, un espacio súper, no sé, portugués en ese sentido, en Lisboa, y ahí dentro creamos las sensaciones que ellos tendrían en Tailandia? Entonces traemos olores, ¿no? de allá. Se hace un live cooking con varios canapés que puedan probar, ¿no? A un nivel menos picante la comida de Tailandia. Buscamos a alguien que haga un poco de entretenimiento de algún baile tradicional, o que hagan unos sombreros a la tailandesa, ¿sabes? O sea, creas que la gente se emociona más con la música, con el olor, con lo que ve, con los ojos del destino, que solamente sentarse a cenar 10 personas y ver una presentación. Eso es lo que hago yo diferente en ese sentido. Claro, y dejas que la experiencia sea tu propia presentación, ¿no? Porque las experiencias se miden después. O sea, una persona se despierta mañana y dice,
pero qué bien la pasé yo, y se va dando cuenta de cómo olía algo o qué fue lo que más le gustó. Entonces, claro, siempre vuelven a la persona que organizó eso, ¿no? Y así yo pienso que se crea una relación más fuerte. ¿Te has dado cuenta que estás entreteniendo a tus socios comerciales como tu mamá entretenía gente en tu casa? Totalmente, totalmente. Ok. Y por eso, digamos, empecé por donde empezamos, porque estas cosas son las cosas que a uno le marcan la diferencia, pero que uno no siempre conecta. Y yo personalmente, después de varios años de salir de fiesta, me di cuenta que la forma como yo más me entretengo o como más me divierto no es necesariamente en un bar o en un club con 100,000 personas, sino en ese tipo de actividades, como algo más personal, un espacio auténtico. más reducido, sí, más auténtico, en donde yo puedo tener la oportunidad de conectar con una persona como Sergio y no necesariamente en un sitio con 5,000 personas donde uno no puede ni caminar. A pesar de darme cuenta hoy en día de eso, tuve muchas noches de fiesta en sitios de 5,000, 10,000 personas en donde al siguiente día decía como, ¿por qué volví a hacer esto otra vez? Pero sí, de acuerdo. Pero porque para traerlo un poco más el mundo de emprender, ¿no? Y que no solamente sea del turismo. En la manera que va creciendo el mundo, todo se trata en la personalización. Por eso hay tantos ahora CRMs que te venden, cada cual se ajusta más a una persona. Y los que le está yendo mejor ahora mismo, pues es porque puedes ponerlo a tu manera. O sea, puedes tomar un CRM y decir, esto es importante para mí, esto es lo que yo necesito, esto no lo necesito. Entonces, el área de producto, el área de un negocio se está basando muchísimo más en lo personal, igual en el mundo del turismo. Entonces, personalization, por así decirlo, es tan importante, y lo ves ya todo hasta en la dieta, ¿no? Que ahora todo es comer saludable, ahora es ayudar al mundo. ¿Por qué? Porque para ti puede ser importante no comer carne, pero necesitas saber que tienes suficientes alternativas para no comer la carne. A una persona le puede importar mucho el plástico, a otro le puede importar que estés utilizando energías renovables. O sea, todo es personalization. De acuerdo. En eso sí estamos de acuerdo y vamos hacia allá a una velocidad que a mí hoy en día me parece impresionante. Es como geométrica el avance de eso. Pero bueno, Sergio, ya estamos llegando a la hora. Muchos temas que me gustaría, digamos, seguir conversando y posiblemente hacemos un round 2 en un par de meses simplemente para ver qué cambios ha habido en Vicenzo. Te voy a dar este espacio de una vez para que, no sé, le digas a la audiencia dónde te encuentran. Yo obviamente voy a poner tu página web y LinkedIn y Instagram y Facebook en los show notes. Pero si hay alguien que quieras contactar o alguien que te busque, ¿cuál es el mejor canal para que nos dejes todos tus datos de contacto aquí en el episodio? Y obviamente el que esté interesado en hablar con Sergio, tengan por seguro que siempre tiene una historia buena que contar, por lo menos en mi experiencia. Gracias, Andrés. A ver, Vicenzo en eso es que se enfoca. El nombre surge de la V de 5 sentidos y senso es sentidos en italiano. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es ayudar a conectar en el mercado español y portugués, y claro, luego intentaremos lanzar Latinoamérica, pero conectar destinos, hoteles de boutique, de lujo o villas, eventos, algo que esté en este mundo con personas que quieran vivir esos 5 sentidos y que quieran vivir a través de la experiencia. Entonces, me pueden encontrar en LinkedIn bajo Sergio Taveras o sergio@vcenso.com. En mi correo o en LinkedIn estoy disponible. Cualquier hotel o destino que escuche esto y que quiera crecer su mercado en la península ibérica de Europa, estoy a sus órdenes y muchas gracias por la invitación al podcast. Sergio, muchas gracias. A ti, Andrés. En nuestro próximo episodio nos acompañará Juan Martín Suso. Escuchemos cómo nos habla de la práctica en el deporte y cómo pasa esto al emprendimiento. Hay muchas personas talentosas que tienen talento en fútbol, en tenis, en el deporte que sea, pero si no se preparan y no entrenan suficiente en la competencia no les va a ir bien, eso está clarísimo. Y si uno relaciona eso con el emprendimiento, por ejemplo, hay que prepararse igual.